nombre es Edison Ramírez Ruiz. ¿En qué empresa trabajaste? Trabajé en las empresas municipales de Cali. ¿Hace cuánto? Bueno, ya salí jubilado hace por unos 13 años. ¿Y cuánto tiempo duró en la empresa? Duré cerca de 30 años trabajando en la empresa, o los 30 años mejor dicho. ¿30 años trabajando? Sí, comencé muy joven, ya que a través de mi padre la empresa me dio la oportunidad, por medio de una beca, de ir a estudiar a Bogotá, lo que aprendí, lo que fue electricidad y concretamente redes telefónicas aéreas y subterráneas. ¿Cuál era el cargo? El cargo que tenía ahí en la Mi empresa. cargo, a ver, te digo, yo comencé como aprendiz del SENA por semestres. Eso fue una carrera de 3 años en la ciudad de Bogotá, directamente en el SENA industrial. De allá, pues, teníamos que estar viniendo a hacer prácticas semestrales aquí también a la ciudad de Cali. Un semestre o 2 semestres en Bogotá, un semestre aquí en Cali haciendo prácticas, regresábamos y así fue que completamos los 3 años. Siempre trabajé en la parte, en el área de teléfonos, lo que ¿En eran las teléfono? redes subterráneas, como también me desempeñé en la reparación de aparatos telefónicos, instalación de ellos mismos, corrección de los aparatos y, en fin, y las centrales telefónicas también. Eh, ¿Cómo era la relación del jefe y los empleados? Excelente. Era, o sea, si el jefe, digamos, conocían al jefe o no sé, pues cómo era la relación con ellos, o sea, una buena comunicación entre ellos. La comunicación era excelente entre los jefes, había mucha camaradería, eso que Sí, llamamos camaradería, un respeto único, por supuesto, al cargo del jefe. Y eran jefes que se interesaban mucho por los trabajadores, porque sí, siempre estuviéramos al día en las cosas, porque rindiéramos en las diferentes tareas que necesitaba, que prestábamos a través de la empresa para las necesidades de la ciudad de Santiago de Cali. Entonces sí, fue una relación muy bonita. Dejé por empresa municipal de Cali, siempre he de manejado cargas de, muchísimos sí, trabajadores, yo pienso que alrededor de unos 3.000 en ese entonces, sí, unos 3.000, 4.000 trabajadores, yo creo que más o menos eso éramos entre personal técnico, personal administrativo, mandos medios y la parte ejecutiva, ¿no? Porque sí, la empresa, además de prestar el servicio de telefonía, le ha prestado siempre todos los servicios públicos a la ciudad de Cali, como son la energía, la telefonía, el acueducto y también el alcantarillado. O sea que sí, habían completamente. diferentes frentes de trabajo, vehículos muy acondicionados para cada tarea y en cada rama de esta empresa se derivan también muchas otras, eh, muchas otras ramas, valga la redundancia, Sí, muchas variantes en el término, dentro del mismo cargo. Sí, sí, porque desde la construcción civil, desde lo más... En esos momentos, pues, sí, era la única empresa que prestaba energía, que se preocupó por traer la energía a la ciudad sí, de Cali, beneficiar a la población. Y es más, aparte de prestar el servicio a la ciudad de Cali, también lo prestó para municipios que todavía los prestan, como son el municipio de Puerto Quejada con la sí, energía, siendo que está allá en el departamento del Cauca, pero por la cercanía, ¿no? También se preocupó mucho por el municipio de Yumbo, la zona industrial. sí, Allá le llevó telefonía, le llevó electricidad y ahí ya, no recuerdo el año, pero también le llevó acueducto a todas estas grandes empresas sí, que quedaban allí o quedan por la autopista Cali-Yumbo, carretera vieja Cali-Yumbo, que no tenían un servicio de acueducto y pues la empresa lo hizo y ha sido, y todavía lo está haciendo, sí. La empresa se preocupó por la capacitación de sus empleados. siempre. O sea, siempre como que antes de entrar a trabajar o algo así, como que primero hagamos una capacitación y luego esto. A ver, te digo, en la parte de la capacitación siempre la empresa ha sido líder y yo creo que todavía, estoy seguro que todavía es líder en esa situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablemos de energía. Hoy en un año las técnicas que había en la tecnología era una, pero como hay un campo de ingenieros en el mundo que todavía está investigando, produciendo nuevos aparatos, nuevos conductores, mejorando la calidad de todo eso para también mejorar la calidad de los servicios en las diferentes ciudades del mundo, entonces la empresa tenía que estar capacitando trabajadores, Sí, desde sí. los obreros hasta los técnicos, mandos medios y hasta los más altos. La empresa se preocupó por la escasez de los recursos. Me hablas de la escasez de recursos,
A ver, me estás preguntando sobre el recurso que la empresa prestaba. No, por el medio ambiente básicamente, digamos el agua, y pues básicamente, pues sí, eso. Por supuesto, por supuesto, Tenía, siempre la empresa ha estado preocupada y en el tiempo que yo estuve, la preocupación era máxima por conservar y cuidar el recurso natural, como lo ha sido, por ejemplo, sí, el agua. Ya que la empresa ha sido líder, y a ver, te digo, la empresa fue en, no recuerdo exactamente en qué año, es difícil de retener en memoria porque no pertenecía a la gerencia de acueducto, pero sí te cuento algo. Fue premiada como la empresa de mejor tratamiento al agua para suministro humano en la ciudad de Cali, a nivel de Sudamérica. como era el desarrollo tecnológico, pues en ese momento, como era como la comunicación, en ese momento, como digamos, habían computadores o internet, o pues celulares, teléfonos, o sea, pues que había, no sé, en ese momento que estabas trabajando, como que era lo que más manejaban. Bueno, cuando yo inicié la etapa de aprendiz con el SENA, eso hablemos del año 75, cuando yo me vinculé en 1975, por lo que te cuento a través de una beca que pude ubicar Sí, con muchos más compañeros, también hijos de trabajadores de Cali y familiares. Tuve la gran fortuna a través de mi padre de tener eso y sí, bueno, y de eso también salí jubilado de la empresa. La que más sabía en ese entonces era, hablemos de la parte tecnológica de oficina, máquinas de escribir eléctricas, digamos, en ese momento de la última tecnología, como también había máquinas eléctricas de tecnología antigua, como la marca Remington, Olivetti, sí, eh, Fácil, sumadoras, en ese tiempo la calculadora era manual, digamos, se sí. iba a sumar y se bajaban las teclas grandes, 455, Ajá, más 400 tanto, tran, 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 sí, varias vueltas ahí, otras atrás, y ahí te salía el resultado, impreso en un tiquete, en un rollo de cinta de papel que iba, y con eso se manejó la parte de contabilidad de la empresa, también con máquinas. La empresa estaba al día de la tecnología también, en las cuestiones eléctricas de ese entonces. Existían unas máquinas grandotas que sonaban como una ametralladora, cuando les iban moviendo las teclas, y eran unos cartones grandes donde llevaban las cuentas de todo lo que entraba y salía, el debe, el haber, todo eso dentro de sí. la empresa, ¿no? Como lo manejaban muchísimas empresas. La comunicación, toda, siempre por teléfono, por el teléfono convencional, o sea, el que decimos hoy en día, el teléfono fijo, El teléfono fijo. de una oficina a otra, por medio de conmutadores, pero siempre la empresa estuvo al día en la tecnología, pues en ese momento eso es lo que había. Sí, Cuando recién yo ingresé, los computadores todavía no estaban. Había sido inventado el computador, pero no había una proyección, no había un uso tan abierto por el costo de esos aparatos. sí, claro. Más sin embargo, la empresa se fue poniendo al día y fue adquiriendo algunos computadores para algunas oficinas, y llegó la empresa a tener el computador, el cerebro de computación más completo de la ciudad de Santiago de Cali, y yo creo que a nivel de Colombia. Fue una de las Sí, pioneras, ya cuando comenzaron los computadores a sí. entrar, y ya al final de los años, pues lógicamente ya había más centrales. Por ejemplo, tú me hablaste de la parte antigua. Cuando yo comencé, las centrales, por ejemplo, telefónicas se llamaban centrales paso a paso, que eran las mismas centrales electromecánicas, que trabajaban por un sistema de selectores y de uniselectores. Eran electromecánicos totalmente, la planta hacía mucho ruido, pero se Ujú. prestaba un servicio Y, muy bueno a la y ese ciudad. ruido, pues digamos que no afectaron a los empleados y tenían como algunas normas de seguridad o algo así, como que manejaban como respecto a eso. O no, o Sí, no. sí, había normas, había tiempos de descanso para los operarios que estaban dentro, de los técnicos que habían, operarios técnicos que estaban dentro de la central telefónica, había un lapso de tiempo para que descansaran. Sí, Igualmente las señoras operadoras que contestaban los daños, y en ese entonces informaban la hora, y toda esa cuestión era con unos audífonos, una diadema, un audífono aquí sí. y un micrófono al frente, contestando por medio de llaves y de clavijas las diferentes solicitudes que hacían para la empresa. Debido al cansancio físico, la empresa daba un minuto cada hora, de 15 minutos para estas señoras o estas niñas. Al empleado de la planta también le daban un descanso para que saliera a un recinto donde había una cafetería. Allí podía tomarse Sí. un tinto, un refrigerio, suministrado por la empresa. Y manejaban, digamos, no se ponían como protectores en los oídos o...
O pues no sé, como... No, te digo que de pronto los protectores a los oídos en la parte de teléfonos, no, yo pienso que no podía ser en ese momento, porque No, grandes cosas descubríamos nosotros, por ejemplo, una falla, un daño a través del sentido ujú. del oído. Decíamos, este aparato ya no suena de tal manera, está sonando raro, entonces inmediatamente el oído nos Pero no, avisaba. o sea, los ruidos no era como muy extremos, no. O era, o sea, Yo molesto pienso que o... era un ruido normal y era un ruido normal, yo pienso que era un ruido normal, sí, la verdad, y bueno, y en las diferentes jornadas de trabajo, pues, como te digo, se hacían los descansos, siempre la empresa Sí. se preocupó por eso. Además, la empresa mandaba todos los años a un examen visual y auditivo a los diferentes institutos de la ciudad de Cali. Entonces ahí enviaban un resultado y de acuerdo a eso, la empresa evaluaba si esa persona podía seguir trabajando en esa área o lo bajaban a otra área donde hubiera Ujú. un poco de más comodidad. Sí, como menos, depende de lo que el problema haya Correcto. tenido, sí. ¿Y cómo era el proceso de selección de los empleados ahí? O si era difícil conseguir empleo, o era sencillo, pues cómo era ese proceso. Bueno, yo, no, yo pienso de que aquí en Colombia siempre ha sido como que difícil conseguir empleo, hablando de Sí, carta blanca. Entrar a la Escuela Municipal de Cali, a la empresa en que yo trabajé, eso no pienso que era tan fácil. claro, Lastimosamente en eso se mezclaban mucho las cuestiones políticas y había sí. gente que por cuotas políticas entraban, que los señores políticos los colocaban allá. En el caso mío no fue así. Otra pregunta, ¿hace cuánto no sabe como que esa empresa pues daban esas becas? ¿Como desde siempre o...? Siempre la empresa se preocupó por las becas. Esta vez, pues de pronto, ¿qué pasa? Mira, hay un personal técnico en diferentes áreas y ese personal va escalando dentro de la empresa, empieza desde lo más mínimo, escala, hace concursos Sí, internos de conocimientos, los evaluaban y el que podía ascender ascendía, pero ¿qué sucede? Algunos otros compañeros iban siendo jubilados sí, o de pronto alguien se murió. ¿Qué sucede? Tenemos que reemplazar a esta persona porque es que esa persona sabe muchísimo, ya lo tenemos en tal cargo, pero esa misma persona se encargaba de preparar a los otros. Y aparte de eso, la empresa también abrió un centro de capacitación, por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones y en la parte de energía también, como también la tiene Acueducto, en cada área. Un centro de capacitación para sí, que los obreros, llamémosles así, los empleados de más bajo rango, personal técnico medio, fueran tecnificándose cada día mucho más y le hacían sus exámenes, sus evaluaciones y le entregaban su certificado de que había aprobado el curso. Capacitación, estamos hablando, la empresa siempre se preocupó mucho por la capacitación de todos sus empleados y los trabajadores. A ver, yo te hablo desde el trabajador más raso hasta las secretarias. Las secretarias también eran capacitadas, las ponían al día en las nuevas tecnologías que ingresaban a la empresa, en aparatos, en máquinas de escribir, en los computadores que ya fueron ingresando. Siempre, siempre la empresa en esa parte yo pienso que ha sido pionera en Colombia en la parte de capacitación para sus empleados. Es más, en el tiempo que yo estaba, había el que quería estudiar, graduarse en la universidad lo podía hacer, porque en Cali le patrocinaba mucho a nuestros padres la carrera para que si un hijo, por supuesto, si no perdía materias, podía salir graduado y en estos momentos hay muchísimos profesionales aquí en la ciudad de Cali que se lo deben a las empresas municipales de Cali. Ser ingenieros, sí. ser médicos y en diferentes áreas, ser abogados, en las diferentes áreas, te digo la verdad, odontólogos, porque gracias a mi empresa, las empresas municipales de Cali, le patrocinaron las carreras. Sí, súper bien. ¿Habían mujeres trabajando y ocupaban pues cargos altos? Sí, había mujeres, es cierto, había mujeres trabajando, la parte de lo que eran las secretarias, habían también supervisoras en el área de teléfonos, en el área de las operadoras, Sí, de los diferentes computadores, que hoy en día le diríamos a esto call centers, ¿no? El call sí, center de call energía, el center. call center de acueducto y las operadoras de teléfonos y toda esa cuestión, allí tenían supervisoras. Y también en la rama administrativa yo conocí mujeres desempeñándose en la gerencia administrativa. Eh, en lenguaje pues, de comunicación entre los empleados, digo, pues como no hemos, por lo menos, digamos, el jefe tiene un lenguaje, digamos, que más sofisticado y un obrero, digamos, que no entiende. Entonces, digamos que si era fácil esa comunicación entre ellos, o no sé, pues cómo era.
No, en esa parte nunca tuvimos problemas. Por supuesto que el jefe, un ingeniero, viene de una universidad y conoce muchos parámetros de lenguaje, maneja una lengua más exclusiva, digamos, más Sí, elegante. El trabajador raso comprendía esa lengua y había un, como te digo, como ese furor del trabajo, del mismo calor del trabajo y la emoción, nos hacía entender a todos. En esa parte nunca hubo ni complejos, ni hubo, sí, digamos, ¿qué te digo yo?, desavenencias por el lenguaje, sí. no, en ningún momento. Siempre fue un lenguaje muy entendible, muy amplio, tanto entre jefes y ingenieros, toda esa cuestión, y los compañeros, trabajadores rasos, y mandos medios y intermedios. ¿Usted aprueba que este video se suba a internet? Sí, no, no hay ningún problema. Ah, bueno, muchas gracias por las preguntas. A ti muchísimas gracias y te deseo mucho éxito en tu trabajo y en la universidad también. Ah, Que seas bueno, una excelente ingeniera industrial y ah, bueno, lo que tú quieras ser. muchas Que luches gracias. mucho por este país porque lo necesitamos. Sí, la verdad Con sí. grandes logros. Sí, Para que ayudes a construir la paz de esa manera y puedas impulsar a Colombia de este modo, porque atrás de ti vienen más personas que claro. serán tus sobrinos, tus hijos, todos vamos hacia arriba Sí, y todos necesitamos ocuparnos en algo. sí, claro. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.